Padre, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, por todas tus maravillas, por tu amor y por tu gracia, Dios amado. Sabemos, Señor bendito, que apartado de ti, Señor, nada podemos hacer. Y estoy en este momento, Padre, buscando de tu presencia, Señor, para traer palabras de aliento, palabras de consuelo a tu pueblo y a todo el que quiera escuchar verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro amantísimo Salvador y Rey soberano, te suplico, Padre Santo, que seas tú glorificando tu nombre, Señor, en aquellas personas, Padre, que están buscando de tu presencia, aún los que no te conocen, Señor, que seas tú, Padre Santo, alcanzándolos con tu misericordia. Quiero leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra del Señor se lee así. En Ezequiel 3:17 dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tu sangre mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero habrás librado tu alma. Que el Señor añada bendición a tu palabra. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos exhorta en tiempo y fuera de tiempo. Y para este momento el Señor nos ha llamado, nos ha puesto como atalayas para llevar la bendita palabra del Señor a los que la han leído y a los que todavía no la leen, ¿verdad?, que no les ha alcanzado, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Traemos esta palabra para que ellos puedan también tener conocimiento de lo que Dios quiere llevar a sus hijos. Desde hace tiempo el Señor nos ha estado llamando, nos ha estado trayendo palabras. Al Señor, ¿verdad?, le agrada que su pueblo no perezca y que busque con sabiduría la presencia del Señor. Dice en Amós 3:7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Cuando Abraham estuvo aquí en la tierra, el Señor iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra por toda su maldad. Y antes de avanzar, antes de pasar de donde estaba Abraham, el Señor dijo en su corazón: ¿cómo he yo de encubrirle lo que he de hacer a mi amigo Abraham? Abraham era su profeta, y como la palabra del Señor, ¿verdad?, dice que él no va a encubrir nada a sus siervos los profetas. En ese momento el Señor le dice a Abraham qué es lo que él tenía planeado hacer con las ciudades de Sodoma, Gomorra y todas las ciudades aledañas, por toda su maldad, por toda su corrupción. Y en ese momento Abraham comienza a interceder por esas ciudades. Y de esa misma manera nosotros tenemos que estar intercediendo por las naciones, por el pueblo de Dios, por la gente que ha conocido y se ha alejado de las cosas de Dios, por aquellas personas que no han conocido de la palabra del Señor, y por los que están perseverando, que el Señor los afirme cada día más. Que el Señor les dé sabiduría y discernimiento para poder entender su palabra, ¿verdad? Y no se aparten de él. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y esta palabra no es nueva. Yo quiero hacer énfasis en lo que en el libro de Jonás, cuando el Señor le dice a Jonás que va a destruir Nínive. Todos los juicios que Dios trae, no los trae por gusto y por placer. Todos los juicios que Dios manda a la tierra los trae por una razón. Y sabemos cuáles son las razones por las que el Señor, ¿verdad?, se enfurece y el Señor trae juicio. Porque hemos sido pueblos rebeldes, y aunque el Señor nos esté llamando, el que el Señor esté mandando profetas a hablarnos, que mande personas a predicarnos, nosotros hacemos caso omiso de su palabra, hacemos burla, hacemos mofa
y la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Cuando el Señor mandó a Jonás a advertirle al pueblo de Nínive, pues siempre el Señor, ¿verdad?, usa a sus profetas con un fin, y el fin es para que el profeta pueda interceder, el profeta pueda llevar el mensaje para que la gente se arrepienta. Nosotros en este momento, ¿verdad?, estamos sirviendo de atalaya para llevar el mensaje del Señor. Esto no es, sí es una pandemia, pero no es nuevo, no es nada nuevo. En los años 1900 hubieron muchas pandemias también. Recuerdo en 1969, a finales de 68, entre 68 y 69, también hubo una pandemia que se llamó la fiebre del Hong Kong. Y esa fiebre, todos los síntomas que tenía eran parecidos al coronavirus. Y la única diferencia era, había menos población, había menos de medios de comunicación masivos, no estaba globalizado, ¿verdad?, todo, que ahora la gente se mueve con una rapidez de Estados Unidos a Europa, de Europa a Asia, de Asia a África, y entonces eso permite que todas las enfermedades se vuelvan globales. Y precisamente eso es lo que ha pasado ahorita, porque antes, por la pobreza y por las limitaciones que habían de vuelos, viajaba solo la gente millonaria, la gente que tenía que hacer negocio entre países y países, entre naciones, entre gobiernos. Y hoy en día todo el mundo viaja, no hay limitaciones. Cualquier persona de cualquier país puede viajar a cualquier país sin ninguna restricción, y entonces es lo que ha permitido que este virus se expanda con más rapidez. Pero no es nada nuevo. Y la verdad que pues cuando Dios trae juicios a la tierra, esto que estamos viviendo pues en comparación con la ira de Dios es mínimo, es poco. Porque si nosotros recordamos, ¿verdad?, el diluvio, del diluvio solo sobrevivieron 8 personas de toda la población. 8 personas sobrevivientes de toda la población mundial. Sodoma y Gomorra solo sobrevivieron 3 personas. Y así sucesivamente. En Nínive solo sobrevivió Rahab y su familia. Así es que las cosas, ¿verdad?, que nosotros a veces no, es más el miedo, es más la alarma que los medios de comunicación, ¿verdad?, nos traen que lo que realmente en sí es. Creo que confiando en la palabra del Señor y estando afirmados en su palabra, no hay nada que temer, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y debemos de ser sabios y de ser temerosos, pero de Dios, no de las cosas del mundo. Quiero leer en Jonás 3. Dice así la palabra del Señor. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y vino a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad grandísima, por lo tanto había mucha gente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive con mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que Dios puede deshacer, ¿verdad? Lo que Él, no deshacer, sino que, papá, el Señor puede, ¿verdad?, hacer lo que Él tiene planeado. Puede desistir de sus planes si nosotros nos arrepentimos de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere en este momento, ¿verdad? Que nosotros nos volvamos a Él, que dejemos la maldad, hemos hecho tantas cosas, el mundo ha hecho tantas cosas que a Dios no le agrada. Dios está airado por todas las leyes corruptas que los gobiernos han firmado, cosas terribles, cosas feas, como el aborto, los matrimonios homosexuales y todas esas cosas que los gobiernos han firmado son cosas que a Dios realmente no le agradan, y entonces el juicio va a venir, quieramos o no, los juicios van a venir, porque por nuestra mal manera de vivir, porque hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Yo quiero leer también en Isaías 26:20, porque lo que quiero es que sepan, entiendan que la palabra del Señor es viva y eficaz. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poco por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí, dice en el 21, que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Cuando dice que ya no encubrirá más a sus muertos, hay veces pasan cosas y los gobiernos las ocultan, pero si nosotros vemos las noticias, ahorita estamos viendo cuántos muertos, cuántas noticias que nos está llegando, que dice que esto, que el otro, que en tal parte murieron tantos, que en China tantos, que en Italia han muerto tanto, en Estados Unidos, y así sucesivamente. El Señor está trayendo juicio, está permitiendo estas cosas. Unos dicen que no es de Dios, otros dicen que es de Dios. Usted vaya a saber, ¿verdad? Pero los que conocemos la palabra, sabemos que las señales del fin se están cumpliendo y que la venida del Señor está cerca. En Mateo 24, 3:31, voy a leerles un poquito aquí para que vean, ¿verdad? Los que no les gusta leer y les gusta escuchar. Tengo Mateo 24. Pues la palabra del Señor en Mateo 24, 3:31. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero usted ya con la cita usted puede buscarlo y lo puede leer y usted se va a dar cuenta. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, que es lo que estamos viviendo, y hambre. Si gente no compró, también, ¿verdad?, va a aguantar hambre, porque como no va a haber trabajo, hay unos que están al día, y pues no van y si no se abastecieron, pues van a pasar hambre. Terremoto, estamos viendo que en Croacia acaba de haber un terremoto hoy en la mañana, en diferentes lugares, dice, y todo esto será principio de dolores.
Entonces, estos son los principios de dolores que vienen cosas peores, así que debemos de prepararnos y hay que buscar de la presencia del Señor, porque la palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice en Salmo 91. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y todo estos principios de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y así es, mucha gente les puedes hablar de Mahoma, de Confucio, de Buda, de cualquier religión. La gente no se enoja, pero cuando les menciona a Jesucristo, allá caen. Es como que les puedes hasta hablar de satanismo y la gente está atenta escuchando, pero cuando les hablan de la palabra de Dios, es triste. Es triste porque no permiten que les resplandezca la luz del Evangelio. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Puedes seguir leyendo, ¿verdad? Todo el párrafo, que más adelante en el 29 habla de e inmediatamente después dice, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se conmoverán, serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tiene que estar la gente apercibida, tiene la gente que estar buscando del Señor, arrepentirse de sus pecados, buscar la presencia de Dios, porque si no, cuando el Señor venga, solo van a tener el gusto de verlo, pero no de partir con Él a su presencia. En Juan 10:28 dice, vamos a leer Juan 10:28, dice la palabra del Señor, así honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es por lo que hay mucha gente, ¿verdad? Lo dice, cada quien lo dice a su manera. Dice, lo que está en mis manos nadie lo arrebata. O sea, es una interpretación diferente que viene siendo el mismo significado de Juan 10:28. Que dice que lo que está en sus manos, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si estamos en las manos del Señor, si estamos bajo la cobertura de Dios y bajo su presencia, ningún daño nos hará. Nadie perecerá. El que está en las manos del Señor, el que está viviendo, ¿verdad?, en la presencia de Dios, buscando del rostro del Señor cada día, porque eso es lo único que nos mantiene firmes y salvos y apartados del mal. Porque esto que viene, pues sí es mal. Esta es una epidemia, esta es una pandemia, este es un virus, esta es una enfermedad, y yo quiero, ¿verdad?, que la gente entienda de que hay que buscar la presencia del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede estar contra nosotros cuando estamos, ¿verdad?, en las manos del Señor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El Señor nos guarda, el Señor nos fortalece, el Señor nos da consuelo, y solo bajo
su sombra preciosa podemos estar firmes, como dice el Salmo 91. Quiero concluir con esto, que dice la palabra del Señor. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y dice en el 5, dice en el 5, no temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En el 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Y que podamos estar firmes delante de su presencia y buscar cada día el rostro del Señor, porque es lo que nos puede ayudar a salir adelante y no tener miedo, no tener temor, porque al único que tenemos que tenerle temor es a Dios y no a las cosas del mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.